¿Qué descubrieron estas expediciones que gobiernos, ejércitos y academias no quieren que sepas? ¿Qué vieron exploradores, científicos y arqueólogos en los confines del planeta que provocó clasificaciones inmediatas, desapariciones inexplicables y silencios oficiales? Durante más de un siglo, misiones autorizadas regresaron, o nunca regresaron, tras encontrar algo que no encajaba en la historia oficial. Hoy, seguimos el rastro de esas expediciones perdidas. Caso 1. El incidente de la Antártida, Operación Igjump. El 26 de agosto de 1946, la Marina de los Estados Unidos lanzó una de las mayores operaciones militares en tiempos de paz jamás registradas, la Operación Igjump. Al mando estaba el almirante Richard Evelyn Byrd, explorador polar condecorado y figura pública respetada. La misión oficial era sencilla: entrenamiento en condiciones extremas y cartografía antártica. Sin embargo, el despliegue resulta difícil de justificar. Más de 4.700 hombres, 13 buques, 33 aeronaves y tecnología militar avanzada para una supuesta misión científica. El 14 de noviembre de 1946, la flota llegó al continente blanco. Durante semanas, se realizaron vuelos de reconocimiento hacia el interior, zonas que oficialmente no presentaban interés estratégico. Según el diario personal de Byrd, desclasificado parcialmente décadas después, el 19 de febrero de 1947 ocurrió el incidente clave. Durante un vuelo de exploración, los instrumentos de navegación comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin control. La temperatura exterior aumentó de forma anómala. Ante ellos apareció un valle libre de hielo. Byrd describió una región con vegetación, agua líquida y estructuras de piedra visibles desde el aire. No se trataba de refugios improvisados, sino de construcciones geométricas, con ángulos precisos y un diseño que no correspondía a ninguna arquitectura conocida. El equipo descendió. En tierra, documentaron muros ciclópeos ensamblados sin mortero, bloques cortados con una precisión imposible para tecnología preindustrial. En el interior de algunas estructuras hallaron objetos metálicos que no pudieron identificar. Algunos parecían emitir calor constante, manteniendo el valle libre de hielo pese al entorno polar. Las inscripciones encontradas no coincidían con ningún sistema de escritura catalogado. Los símbolos parecían combinar diagramas astronómicos, fórmulas matemáticas y representaciones técnicas. Cuando Byrd transmitió un informe preliminar al mando, la respuesta fue inmediata: orden de retirada. El valle fue declarado zona restringida. Toda la documentación pasó a nivel máximo de clasificación. La operación Igjump, prevista para durar 8 meses, terminó abruptamente en marzo de 1947. De regreso a Estados Unidos, Byrd fue sometido a extensos interrogatorios. Sus apariciones públicas posteriores evitaron cualquier referencia al interior antártico. Fotografías desaparecieron de los archivos oficiales. Miembros del equipo fueron reasignados y se les prohibió comunicarse entre sí. Años después, imágenes satelitales revelarían patrones geométricos bajo el hielo en zonas cercanas a las descritas por Byrd. Esas áreas siguen siendo inaccesibles bajo tratados internacionales. La explicación oficial habla de errores de navegación y condiciones extremas. Pero nunca explicó por qué una misión científica necesitó semejante despliegue, ni por qué terminó de forma tan abrupta. Caso 2. La desaparición en el Amazonas, la expedición de Percy Fawcett. El 29 de abril de 1925, el coronel británico Percy Harrison Fawcett se adentró en el Amazonas brasileño acompañado por su hijo Jack y el explorador Raleigh Rimmel. Buscaban una ciudad perdida que Fawcett denominó Zeta. No era una fantasía. Durante años, Fawcett había estudiado documentos coloniales portugueses, mapas antiguos y relatos de misioneros que describían ciudades de piedra, carreteras elevadas y poblaciones densas en regiones que la arqueología oficial consideraba primitivas. Antes de desaparecer, la expedición envió varios mensajes mediante mensajeros indígenas. Los últimos, fechados en mayo de 1925, describían extensos sistemas de ingeniería agrícola, terrazas de cultivo y restos urbanos cubiertos por la selva. Fawcett hablaba de caminos pavimentados con drenaje, estructuras elevadas resistentes a inundaciones y evidencias de metalurgia avanzada. Uno de los informes más desconcertantes mencionaba objetos metálicos ligeros como aluminio, pero de una dureza extraordinaria. Tras el último mensaje, el silencio. La Royal Geographical Society organizó múltiples misiones de rescate. Ninguna encontró rastro alguno del equipo.
Sin embargo, algunas expediciones posteriores documentaron testimonios indígenas que hablaban de guardianes de las ciudades antiguas, encargados de impedir que sus secretos salieran de la selva. Décadas después, documentos desclasificados revelaron que servicios de inteligencia británicos y brasileños seguían de cerca la expedición de Fawcett. Las implicaciones eran profundas. Si el Amazonas había albergado civilizaciones urbanas avanzadas, se derrumbaba la narrativa colonial de pueblos aislados y tecnológicamente inferiores. Hoy, la arqueología moderna ha confirmado la existencia de terra preta, redes urbanas y geoglifos visibles desde el aire. Pero las zonas específicas descritas por Fawcett permanecen restringidas. La versión oficial sostiene que la expedición murió por causas naturales o conflictos tribales. No explica por qué nunca se hallaron restos, ni por qué ciertos archivos permanecieron clasificados durante décadas. Caso 3. La expedición Dyatlov, el paso que no debía cruzarse. El 23 de enero de 1959, un grupo de 9 excursionistas experimentados partió desde Sverdlovsk, en la entonces Unión Soviética, hacia los montes Urales del norte. El líder era Igor Dyatlov, ingeniero de radio, con amplia experiencia en expediciones invernales extremas. El objetivo oficial, una travesía de esquí de alta dificultad. La zona elegida, el monte Kolatsiakl, cuyo nombre en lengua mansi significa montaña de la muerte. El último contacto se produjo el 1 de febrero de 1959. Semanas después, al no recibir noticias, se organizó una misión de búsqueda. Lo que encontraron los equipos de rescate desconcertó incluso a los investigadores militares. La tienda estaba rasgada desde dentro. No había signos de lucha. Los cuerpos fueron hallados a distintas distancias, algunos descalzos, otros con ropa ajena. 5 murieron por hipotermia, según el informe inicial. Pero 4 presentaban fracturas internas masivas, comparables a las producidas por un accidente automovilístico, sin heridas externas visibles. Uno de los cuerpos carecía de lengua. Otro mostraba daños severos en los ojos. La autopsia reveló un dato inquietante. Algunas prendas contenían niveles anómalos de radiación. La investigación fue clasificada de inmediato. El caso se cerró oficialmente el 28 de mayo de 1959 con una conclusión vaga. Fuerza natural desconocida. Décadas después, documentos desclasificados indicaron que el ejército soviético realizaba pruebas secretas en la región durante esas fechas. Testimonios de residentes locales hablaron de esferas luminosas en el cielo la noche del incidente. Uno de los rescatistas declaró bajo juramento que recibió órdenes de no fotografiar ciertas áreas del terreno. La explicación moderna apunta a una avalancha. Pero los propios informes topográficos muestran que no había condiciones de avalancha en la zona. La pregunta persiste. ¿Qué encontraron los excursionistas que los obligó a huir de su refugio en plena noche, hacia temperaturas de menos 30 grados, sin ropa adecuada? Caso 4. La expedición nazi al Tíbet, Operación Schäfer. En abril de 1938, una expedición alemana financiada por las SS partió hacia el Tíbet. El líder era el zoólogo Ernst Schäfer, oficialmente interesado en fauna y antropología. Extraoficialmente, la misión estaba supervisada por el Ahnenerbe, la organización científica del Tercer Reich. El objetivo oculto, localizar conocimientos antiguos que, según textos esotéricos tibetanos, hablaban de energía terrestre, estructuras subterráneas y tecnología ancestral. Durante meses, la expedición recopiló manuscritos, mapas y artefactos. Algunos fueron enviados a Berlín bajo máxima seguridad. Un informe fechado el 12 de enero de 1939 menciona el hallazgo de una red de túneles bajo un monasterio remoto, con cámaras talladas en la roca a una precisión no atribuible a herramientas manuales. Los exploradores describieron dispositivos circulares metálicos, sin signos de corrosión, integrados en la piedra. Los monjes se negaron a explicar su origen. Tras el regreso de la expedición, gran parte del material desapareció durante los bombardeos aliados, oficialmente. Sin embargo, archivos recuperados tras la guerra indican que algunos objetos fueron trasladados antes, con destino desconocido. Los soviéticos y estadounidenses mostraron un interés inusual por esos documentos durante la ocupación de Alemania. Hasta hoy, los informes completos de la Operación Schäfer no han sido desclasificados en su totalidad. La narrativa oficial reduce la misión a propaganda pseudocientífica. Pero no explica por qué potencias vencedoras compitieron por esos archivos.
ni porque ciertos mapas tibetanos siguen clasificados bajo acuerdos internacionales. Caso 5. La expedición Franklin u barcos atrapados en el hielo. El 19 de mayo de 1845, dos barcos de la Royal Navy, el HMS Erebus y el HMS Terror, partieron hacia el Ártico canadiense. El comandante era Sir John Franklin. La misión, encontrar el paso del noroeste. Ambos barcos estaban equipados con la tecnología más avanzada de su tiempo. Motores auxiliares de vapor, sistemas de calefacción interna y provisiones para años. Nunca regresaron. Las primeras expediciones de rescate encontraron mensajes contradictorios, enterrados en cilindros metálicos. Uno de ellos, fechado en abril de 1848, informaba que Franklin había muerto un año antes y que la tripulación abandonaba los barcos. Restos humanos halados posteriormente mostraban signos de canibalismo. Pero también marcas quirúrgicas inexplicables. Relatos inuit recogidos décadas después hablaban de estructuras extrañas bajo el hielo, visibles tras el abandono de los barcos. Algunos testigos describieron luces en el horizonte y ruidos procedentes del hielo profundo. Cuando los restos del Erebus fueron localizados en 2014, se descubrió que el barco estaba extraordinariamente bien conservado, más de lo esperado. Partes del interior parecían alteradas después del abandono oficial. La explicación oficial apunta a intoxicación por plomo, frío extremo y desesperación. No explica por qué ciertos compartimentos estaban sellados desde dentro, ni por qué algunos diarios de a bordo nunca fueron encontrados. Caso 6. El manuscrito del desierto o la expedición perdida de Gobi. El 3 de junio de 1927, una expedición internacional partió hacia el desierto del Gobi, en Mongolia Interior. Estaba liderada por el explorador y paleontólogo Roy Chapman Andrews, financiada por el Museo Americano de Historia Natural. El objetivo oficial era la búsqueda de fósiles prehistóricos. Sin embargo, los diarios privados de Andrews, parcialmente censurados, revelan un interés paralelo: ruinas descritas en textos chinos antiguos, supuestamente enterradas bajo las dunas. El 21 de julio de 1927, el equipo localizó una formación de piedra que no coincidía con estructuras naturales. Tras excavar, emergieron muros rectilíneos, pavimentos y cámaras subterráneas. En una de ellas se halló un objeto que Andrews describió como un dispositivo mecánico incrustado en la roca, con piezas móviles que no mostraban signos de oxidación. El artefacto estaba rodeado de símbolos geométricos y marcas astronómicas. Uno de los miembros del equipo, el ingeniero Walter Granger, escribió que aquellas marcas parecían diagramas funcionales, no decorativos. 2 días después, la expedición recibió una visita inesperada. Representantes del gobierno chino exigieron el cese inmediato de los trabajos. Las excavaciones fueron selladas. El equipo escoltado fuera de la región. Al regresar a Estados Unidos, Andrews publicó un informe incompleto. Las páginas referidas al hallazgo fueron eliminadas. Décadas más tarde, un manuscrito filtrado, conocido como Documento Gobi 27, mencionaba que el sitio fue posteriormente custodiado por personal militar. La explicación oficial reduce el incidente a un malentendido diplomático. No explica por qué los objetos nunca fueron catalogados, ni por qué los mapas originales siguen clasificados. Caso 7. El Valle Prohibido o la expedición soviética de Tunguska. El 30 de junio de 1908, una explosión devastó más de 2.000 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. El evento pasó a la historia como Tunguska. En 1927, el gobierno soviético autorizó una expedición científica liderada por Leonid Kulik para investigar el fenómeno. El objetivo era encontrar un meteorito. Pero Kulik y su equipo hallaron algo distinto. En el epicentro no había cráter. En su lugar, una región donde los árboles estaban dispuestos radialmente, como si hubieran sido aplastados desde arriba. Durante la tercera expedición, en 1930, se localizaron fragmentos metálicos enterrados a gran profundidad. No correspondían a ningún tipo de meteorito conocido. Un informe interno describía el material como extremadamente ligero, con una estructura interna en capas regulares. Las muestras fueron enviadas a Moscú. Nunca se publicaron los resultados. Testimonios locales recogidos por Kulik hablaban de una columna de fuego controlada, no de un impacto caótico. Uno de los diarios menciona la palabra estructura tachada manualmente en varias páginas. En 1938, la zona fue declarada de acceso restringido. Años después,
Documentos del Archivo Estatal Soviético 417-B revelaron que científicos militares consideraron la posibilidad de un artefacto de origen desconocido. La narrativa oficial insiste en una explosión aérea de origen natural. Pero incluso hoy, Tunguska sigue siendo un evento sin explicación definitiva. Caso 8. El proyecto Akakor o la ciudad subterránea. En 1969, el periodista alemán Karl Brage publicó un libro basado en testimonios de un indígena brasileño conocido como Tatum Canara. Relataba la existencia de Akakor, una ciudad subterránea en el Amazonas, construida por una civilización avanzada hace miles de años. Durante años, la historia fue ridiculizada. Hasta que documentos filtrados revelaron que el ejército brasileño había organizado al menos 2 expediciones secretas para verificarla. La primera, en 1972, nunca regresó. La segunda, en 1975, logró acceder a un sistema de túneles artificiales. Los informes hablaban de galerías kilométricas, muros perfectamente lisos y cámaras con tecnología desconocida. Uno de los documentos mencionaba paneles incrustados en la pared que reaccionaban al contacto humano. Tras el informe, el proyecto fue cancelado. Brage fue asesinado en 1984 en circunstancias nunca aclaradas. La región donde supuestamente se encuentra Akakor permanece bajo control militar indirecto. La explicación oficial, un mito indígena exagerado. Pero ningún gobierno ha permitido excavaciones independientes en la zona. Caso 9. La expedición del Mar Negro, el objeto que no encajaba en la historia. El 12 de septiembre de 1993, un consorcio internacional de arqueología submarina, respaldado por la OTAN y universidades europeas, inició una exploración profunda en el Mar Negro. El objetivo oficial era estudiar restos de asentamientos antiguos preservados por la falta de oxígeno en las capas profundas. A 2.100 metros de profundidad, los sensores detectaron una anomalía sólida. No era un naufragio. El 18 de septiembre de 1993, un vehículo operado remotamente descendió hasta el punto señalado. Las imágenes transmitidas mostraron una estructura alargada, parcialmente incrustada en el sedimento, con superficies lisas y ángulos rectos. No presentaba signos de corrosión. El objeto parecía metálico, pero no reflejaba la luz como acero o bronce. Las pruebas iniciales indicaban una composición desconocida. Cuando los operadores intentaron realizar un escaneo completo, la señal fue interrumpida durante 47 segundos. Al restablecerse, varias grabaciones habían desaparecido. El informe preliminar describía el hallazgo como formación geológica inusual. Sin embargo, una versión filtrada del archivo OTAN-MN/93 Delta hablaba de estructura artificial no atribuible a cultura conocida. Se ordenó suspender la misión. Días después, la zona fue declarada área de interés estratégico, restringiendo cualquier exploración civil. Uno de los ingenieros, Dr. Alexei Morozov, declaró años más tarde que el objeto presentaba un sistema interno de compartimentos, detectado mediante sonar pasivo. Nunca se autorizó su extracción. La explicación oficial sigue siendo ambigua. La pregunta persiste. ¿Qué artefacto puede permanecer intacto miles de años bajo el mar? ¿Y por qué fue inmediatamente clasificado? Caso 10. La expedición clasificada de la Antártida Oriental, Archivo IC-7. El 4 de diciembre de 2001, una expedición conjunta de científicos y personal militar partió hacia la Antártida Oriental bajo un programa oficialmente inexistente. Su designación interna, IC-7, no figura en registros públicos. El objetivo declarado en documentos filtrados era el estudio de anomalías magnéticas detectadas por satélite. El 11 de diciembre, el equipo alcanzó una región cubierta por más de 3 kilómetros de hielo. Las lecturas mostraban cavidades internas de gran tamaño. Se inició una perforación profunda. A los 2.980 metros, la broca atravesó una estructura sólida que no correspondía a roca natural. Las cámaras introducidas revelaron un espacio hueco, con paredes regulares y superficies pulidas. Según el informe IC-7/Log03, el interior mantenía una temperatura estable, muy superior al entorno. Las imágenes muestran columnas, cámaras circulares y lo que los técnicos describieron como paneles integrados en la estructura. Uno de los científicos, cuyo nombre fue censurado, escribió: "Esto no es una formación geológica. Alguien la construyó". El 14 de diciembre de 2001,
se ordenó el cese inmediato de la exploración. Los datos fueron confiscados. El personal firmó acuerdos de confidencialidad vitalicios. Semanas después, los satélites dejaron de mostrar la anomalía magnética. El sitio fue cubierto nuevamente por hielo artificialmente acelerado, según análisis posteriores. El archivo IC-7 permanece clasificado hasta hoy. No existe explicación oficial. No existe misión registrada. Solo fragmentos filtrados y silencio. 10 expediciones. 10 misiones separadas por décadas, ideologías y continentes. Y, sin embargo, un mismo patrón. Exploradores que parten con objetivos científicos. Y regresan, si regresan, con hallazgos que contradicen la historia aceptada. Estructuras donde no deberían existir. Tecnologías fuera de su tiempo. Conocimientos que no encajan en ningún marco oficial. En todos los casos, la respuesta es similar. Clasificación inmediata, archivos sellados, testigos silenciados, explicaciones incompletas. La pregunta ya no es si estos descubrimientos ocurrieron. La evidencia documental indica que sí ocurrieron. La verdadera incógnita es otra. ¿Por qué estos hallazgos representan una amenaza tan grande como para ser ocultados durante generaciones? Quizá la historia humana sea más antigua, más compleja y más incómoda de lo que se nos ha contado. La próxima vez que oigas hablar de una expedición perdida, recuerda esto. Tal vez no se perdió. Tal vez encontró algo que no debía encontrar. Este canal existe para examinar preguntas como estas con calma y rigor. Si ese enfoque le interesa, puede suscribirse.